Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué efectos van a tener lo que estamos viendo en Irán, esos ataques entre Estados Unidos e Israel? La respuesta de Irán sobre los países vecinos, también atacando infraestructuras de gas, también aparentemente atacando barcos cerca del estrecho de Hormuz para paralizar de facto la navegación y que tenga impacto en la economía global. Bueno, para analizarlo hemos llamado a dos cracks, a dos profesores de primer nivel que nos ayuden a interpretar lo que está ocurriendo. Os vamos a poner enseguida las dos conversaciones que acabamos de tener. La primera con Óscar Vara, que es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y autor del libro El porvenir del viejo mundo. Y también charlaremos con José Ángel López Jiménez, que es profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en ICADE, que también tiene un libro que es La era de los genocidios, recién publicado además. Bueno, vamos a charlar con los dos para tener pistas de qué está pasando, cuáles son los objetivos que tienen Estados Unidos e Israel, si hay un plan o no, cómo puede afectar esto a la inflación, cómo puede afectar al petróleo, al gas, a los mercados, a los activos refugios. Bueno, no lo perdáis, vamos con las entrevistas. Pues vamos a charlar ya con Óscar Vara. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Vicente, ¿qué tal? Bueno, hablamos, nada, hace yo creo que en diciembre de la situación geopolítica tan convulsa que teníamos, pero yo creo que no esperábamos que fuera a suceder algo de esta envergadura. ¿Para ti es cambio de dimensión este ataque sobre Irán o es un punto más dentro de la escalada global que teníamos? Bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Puede convertirse en un cambio paradigmático si Estados Unidos se empantana en Irán y otros aprovechan, por ejemplo, lo que vaya a pasar. O también si no logra resolver la guerra con Irán como ellos quieren, que yo creo que también es una posibilidad muy clara. Quiero decir, ahora mismo, en términos de lo que está ocurriendo, no creo que nadie pueda predecir exactamente cuál va a ser la evolución de la guerra de Irán. Y más con cosas que han estado pasando hoy que yo creo que son bastante interesantes. Así que sí, se puede convertir en un punto de inflexión, por lo menos en la presidencia de Donald Trump, y ya veremos si algo más. ¿Tú piensas que para Trump voy a hacer lo mismo que he hecho en Venezuela, voy a derrocar a un líder y paso yo a controlarlo de alguna manera? ¿Piensas que eso puede ser lo que tiene en la cabeza? Bueno, ayer lo que iban diciendo, quiero decir, estamos hablando 1 o 2 de marzo, que cuando se están en pleno apogeo las operaciones, el presidente Trump lo que tenía en la cabeza aparentemente era que la decapitación del régimen actual podía llevar a una nueva cúpula que fuera más razonable. A mí me parece sorprendente teniendo en cuenta cómo conocemos, cómo se ha estructurado el poder dentro de Irán y cómo el bando religioso tiene además un ejército propio para proteger la revolución islámica. Entonces, desde ese punto de vista, parecía difícil que la decapitación, a menos que fuera una decapitación extensiva e intensiva, pudiera llevar al poder a otros que dijeran, sí, vamos a negociar, vamos a daros todo lo que queréis, vamos a abrir nuestros mercados, vamos a renunciar a todos nuestros programas de disuasión militar, principalmente en misiles balísticos y, en cierto modo, también el nuclear, que obviamente era más dudoso teniendo en cuenta los bombardeos de junio del año pasado. Y desde ese punto de vista sí podríamos decir que Donald Trump en lo que ha manifestado tendría esa visión. Lo que pasa es que es muy difícil, teniendo en cuenta lo que miente Donald Trump y las veces que cambia de opinión, poder hacer esa afirmación. Yo creo que tenían la idea de que con un Irán muy debilitado, extraordinariamente debilitado, con una población que está en contra claramente del régimen, iban a tener una gran facilidad, decapitando el régimen, de generar una insurgencia o algún tipo de revolución popular. Pero es que el régimen iraní, desde hace muchos años, tiene un control social a través de un aparato represivo tremendo, que yo creo que, bueno, ponía esa posibilidad en tela de juicio. Y yo creo que sigue poniéndola en tela de juicio. Así que, sea como sea, Donald Trump ahora está en una situación, en un problema que tiene que cerrarse, pero que nadie ve con claridad cómo puede cerrarse. Y cuando piensas sobre ello, ¿tú qué imaginas? O sea, hay muchos escenarios, como tú decías antes, estamos casi en el inicio, en el furor de las operaciones, pero ¿por dónde ves tú la salida?
es que cuando haces una operación de campaña de bombardeos, tú corres un riesgo de ser muy intensivo en anular los objetivos que te has marcado, de tal forma que una vez que ya vas agotando esos objetivos, los rendimientos de esa operación van siendo decrecientes. Y por otra parte, ese tipo de operaciones no pueden eliminar lo que es la estructura política descentralizada que ha estado preparando el régimen iraní. Es decir, tú puedes acabar con objetivos muy claros, debilitar la fuerza militar que tienen los iraníes, pero no puedes completamente eliminar un sistema que puede reproducirse a medida que tú vas eliminando piezas. Y esto sería la parte política. Entonces ahí o produces algún tipo de dinámica interior dentro del país que haga que, por ejemplo, parte del ejército se subleve, tú vas a apoyar esa parte del ejército, o tienes que bajar al terreno a tratar de desarticular esa estructura política, que además tiene fácil el poder poner en las calles a mucho personal armado que evite que la población pueda retarte. Entonces, desde ese punto de vista yo lo veo con dificultad. O sea, el que el plan vaya a ser el cambiar el régimen, veo que tiene muchas dificultades. Es verdad que yo ayer lo explicaba en mi canal, ahí se producen dos tendencias que chocan y que veremos cuál tiene más fuerza. Si por una parte esta capacidad de mantenerse en el poder por la más pura y brutal violencia por parte del régimen de los ayatolás, o los planes que yo sí creo que la inteligencia israelí y la inteligencia de Estados Unidos han ido desarrollando, sobre todo la israelí, durante mucho tiempo, para saber qué tenían que hacer para descabezar el régimen. ¿Cuál de esas cosas puede salir triunfante? Yo creo que a priori la primera. Es decir, creo que a priori los iraníes que sí tienen esa... Y más ayer lo decía Larijani, que habían... no, Larijani no era el que lo decía. Porque tampoco era Pecis, que bueno, ahora mismo se me ha ido la persona que lo decía. Pero uno de los responsables de la revolución iraní decía que ellos habían dado órdenes a cada una de las unidades militares para que supieran qué hay que hacer independientemente de lo que ocurriera a partir de que comenzaran las hostilidades. Y eso en términos políticos entiendo que también funciona dentro de Irán. Entonces, lo que puede ocurrir es que Estados Unidos se encuentre en un conflicto que va a durar más tiempo del que creería y querría, y por otra parte, que los recursos que puede dedicar a ese conflicto no son ilimitados, porque tiene otras amenazas, por ejemplo, en Taiwán. Y puede encontrarse con que tenga que retirarse del conflicto. Pero ya te digo, yo siempre le doy bastante chance a los israelíes y al Mossad. Ellos estaban dispuestos en junio del año pasado a seguir la operación de bombardeos porque tenían un plan. Bueno, vamos a ver si a lo largo de estos días, estamos obviamente al principio del conflicto, ese plan va surtiendo sus propios efectos, o si por otra parte la estrategia de Irán de resistir y sobre todo de extender la amenaza a terceros, va haciéndole a los Estados Unidos cada vez más caro este conflicto. Lo que sí está claro es que a China se lo están dejando votando, ¿no?, para lo de Taiwán. Bueno, es que tenemos noticias desde Estados Unidos de que las municiones que se están utilizando tienen una cantidad y que pueden agotarse desde antes de que empezaran los ataques a Irán. Pero estas noticias han vuelto otra vez ayer con cierta insistencia. El jefe del Estado Mayor de los Estados Unidos, Dan Kane, habló con Trump para decirle que esto era así, que aunque habían acumulado mucha capacidad, su posibilidad o su fuerza para estar golpeando a Irán era de varios días, una semana, pero no mucho más allá. Y ayer Wall Street Journal volvía otra vez a informarnos de que funcionarios de Estados Unidos advertían de este problema. Con lo cual, si, como hemos visto también a lo largo del día de hoy, los Estados Unidos están pensando en incrementar la presencia militar dentro de la región de Oriente Próximo, claro, los chinos deben estar en cierto modo felices, pensando, bueno, pues les tenemos ahora mismo sí empeñados en una aventura que era inesperada, que nadie había previsto, de una forma que puede darnos ventaja. Y si, bueno, los más agoreros tienen razón en que China pensaba que 2027 era un horizonte para hacer algún movimiento respecto de Taiwán, pues a lo mejor se les ocurre adelantar el calendario.
No es descartable, ¿no?, que en 2026 diga, vamos ahora por Taiwán. Quiero decir, estamos esto que decían los filósofos franceses, de que estamos en momentos líquidos, en donde realmente no sabes por dónde se va a ir el agua. Yo creo que es tan cierto como que esto de Irán no preveíamos que se iba a producir con tanta intensidad. Ni siquiera cuando Donald Trump vio cómo se reprimían las manifestaciones en Irán y dijo, esto no puede ser. En ese momento, Donald Trump hizo un movimiento que no parecía que iba a acabar en una acumulación tan densa de efectivos aéreos para realizar una operación como la de hoy. Así que yo ya no descarto que China en un momento diga, bueno, pues a mí me están arrinconando, me han quitado el petróleo venezolano, me pueden quitar el petróleo iraní, que suponía más o menos el 13 o el 14% del petróleo que yo importo. Claramente está en los Estados Unidos una operación de ir limitando mis capacidades, porque China sigue necesitando ese tipo de energía para todo su aparato industrial. Pues a lo mejor en un momento dice, bien, pues dentro de X años Japón se habrá rearmado, Estados Unidos, si soluciona el problema de Irán, girará directamente hacia el Pacífico. Bueno, pues a lo mejor esta es la ventana de oportunidad y me lanzo a hacerlo. Hablando de energía, decías, me parece que era ayer en tu canal, que ya se había cerrado de facto, ¿no?, el estrecho de Hormuz, con los ataques que había habido sobre algunos barcos, y es lo que hemos leído hoy en prensa, ¿no?, varias compañías de transporte diciendo que paraban las operaciones, que restringían, digamos así, la navegación por ahora por motivos de seguridad. Claro, para que afecte realmente a la economía internacional, el tema aquí es cuánto tiempo, ¿no? Sí, yo creo que es cuánto tiempo. Hoy ya hemos visto reacciones, las bolsas han reaccionado, pero no ha sido una cosa escandalosa, pero hemos visto algunas cuestiones que sí son escandalosas. El precio del gas natural licuado en la referencia europea pues ha subido un 50%. Yo no creía que iba a subir tanto tan rápidamente, pero el ataque de los iraníes a lo que es la central gasística más importante de Qatar y su cierre de repente ha hecho que los mercados caigan en la cuenta de que esto tiene implicaciones que van mucho más allá del estrecho de Hormuz. Y si el estrecho de Hormuz permanece cerrado más tiempo, entonces las formas que tenemos de amortiguar este tipo de impactos se irán agotando. Ahora mismo hay, es cierto, más petróleo del que se demanda, por eso los precios eran tan bajos. El petróleo a $60 y tantos es una bendición, en gran medida, pero esa cantidad de petróleo excedente y la capacidad de generar incrementos en estas circunstancias pueden agotarse si deja de salir la enorme cantidad de petróleo que salía antes por el estrecho de Hormuz. Si, por ejemplo, Irán no es capaz de exportar absolutamente nada de su petróleo, China tendrá que buscarlo en algún sitio. Y China es un bolsillo profundo. Y por lo tanto, para alimentar sus refinerías, tirará de billetera y empezarán los precios a subir. Entonces, claro que el tiempo es esencial en este caso. Bueno, es curioso que en los mercados lo que hemos visto es castigo fuerte en castigo razonable en bolsas europeas, ¿no? No ha sido un 5 ni un 6, es un 2%, básicamente. Lo que se esperaría uno, que es subida de oro, algo de subida del dólar, subida muy fuerte, como has dicho, de gas natural y de petróleo. Pero en Estados Unidos es que está plano el mercado. O sea, para mí esto, mira que llevo años siendo en mercado, pero que no empiece el mercado con un 3% abajo, aunque luego recupere, es señal de que no ven gran problema para la economía estadounidense los inversores. Sí, es cierto que Irán en algún momento su capacidad de lanzar misiles irá agotando, pero por ahora le estamos viendo que este juego de dispersar los objetivos le está funcionando razonablemente bien. Yo no sé si el inversor estadounidense ya se ha hecho a estas crisis, porque hemos visto en crisis parecidas, en momentos anteriores, que tampoco es que los mercados hayan reaccionado con excesiva preocupación. Es decir, el año pasado los bombardeos de junio tampoco hicieron que la gente se volviera loca. Y no sé si nos estamos acostumbrando a la volatilidad y a la incertidumbre, pero o es que tienen una visión más optimista de la que tengo yo y creen que realmente estas operaciones militares van a tener éxito pronto y esto va a ser más rápido de lo que nosotros creemos. Yo no creo que Irán pueda en ningún caso imponerse,
no creo que tenga capacidad realmente para contestar a los Estados Unidos. A mí lo que me preocupa es que los Estados Unidos no tengan capacidad de llegar al objetivo final. Es decir, que a pesar de que Irán quede muy desarticulada, no sean capaces de cambiar el régimen. O que no sean capaces de producir lo necesario para que cambie el régimen. Y creo que esto no es tan irrazonable pensarlo. Obviamente eso no generaría por ahora un conflicto enorme, ¿no? O una disrupción enorme. Pero teniendo en cuenta que con operaciones bastante sencillas tú te puedes cargar un petrolero fácilmente en Hormuz, o sea que no tienes que tener mucho para hacer eso, Hormuz puede convertirse en un problema para el futuro. Quiero decir, para el futuro, quiero decir para esta semana y la que viene. Ya. Ya. Bueno, y la última ahí, claro, el tema es si esto se le alarga, se le convierte en una mezcla con todas sus diferencias, lógicamente, entre Vietnam e Irak, ¿no? Desde mucho más tiempo del esperado, con mucho más desgaste, aunque no tanta pérdida de vida, lógicamente, como supuso el conflicto en Vietnam, ni tanta tensión probablemente desde el punto de vista del régimen con Saddam Hussein como el de Irak. Pero si eso le genera un desgaste, ¿qué pasa con las elecciones de mitad de término, ¿no? Eso sí le podría afectar a Donald Trump. Pero no tanto como yo no creo que vaya a haber una operación terrestre de gran dimensión. Puede haber un momento que Donald Trump diga, bueno, pues ya hemos hecho bastante y nos vamos. Y dejamos, aunque sea esto empantanado, que es algo que en términos de beneficio estratégico para Israel podría ser aceptable. Un Irán que ahora mismo esté muy desarticulado. Incluso si en ese Irán se produjera algún tipo de conflicto civil interno, a Israel le vendría de perlas. El problema para Donald Trump yo creo que va por el precio de la energía. Es decir, si de repente los precios empiezan a subir, porque el gas y el petróleo van a subir en todas partes. Esto no es, Estados Unidos no se va a quedar al margen de las subidas de precios energéticos. Si la gasolina en el surtidor le sale más caro al estadounidense, es cuando ahí se pueden producir problemas para Donald Trump para las elecciones de medio mandato. Los que saben más que yo de estas cosas de las elecciones ponen un horizonte que es mayo, que es un horizonte muy lejano. Uno pensaría que esto va a estar solucionado de sobra para mayo. Pero alguno me decía hoy, si esto se prolonga y las dificultades para sacar petróleo se prolongan eso, pues un mes o 2 meses, a Donald Trump esto le puede salir caro. Puede salir caro porque el ciudadano estadounidense es muy sensible a esto de la inflación. Bueno, pues veremos. Porque si la operación no tiene el éxito relampagueante que se produjo en Venezuela, hombre, dudas se producirán en el votante. Teniendo en cuenta que la promesa de Donald Trump era no meterse en follones militares, al votante MAGA también se le van a producir dudas. Pero si la inflación se le dispara, entonces le va a producir dudas a todo el mundo. Y eso es ahí donde yo creo que tiene el peligro. Yo he leído esta mañana en bastantes informes que podía subir el petróleo en Europa, pero no tanto en Estados Unidos. La realidad es que hoy la subida está siendo prácticamente igual, tanto en el Brent, que es el de referencia en Europa, como en el WTI, que es el de referencia de Estados Unidos. Un poquito menos el de Estados Unidos, pero tampoco 1,16, 1,15, 1,8, 1,7. O sea que más o menos es el escenario que estás diciendo tú. No es el que sube uno y el otro no sube. O sea que... Sí, claro, es verdad que ellos tienen una gran capacidad de producción de petróleo. Pero si le está caro en otro sitio, intentarán venderlo. Los mercados ahí, todos sabemos que son vasos comunicantes. El mercado del petróleo, el del gas, de natural licuado. Hombre, ellos tienen ventajas. El gas lo pueden disfrutar ellos por su propio gasoductos. No es como nosotros, que nos tiene que llegar ahora por metaneros, por gasoducto ya el ruso no nos llega. O no nos llega como antes. Desde ese punto de vista, sí, tiene una pequeña ventaja, pero seguirá siendo lo mismo. Quiero decir, incluso... Fíjate el problema de los fertilizantes. Si el tráfico marítimo se cortara mucho, que por ahora son los petroleros y los metaneros los que no se atreven a entrar y salir del estrecho de Hormuz, pero si por ejemplo la urea iraní no saliera, eso también afectaría de forma importante a los mercados, porque el fertilizante está metido en la base de la inflación, que es decir, la base de la producción de alimentos. Entonces, bueno, veremos. O sea, ahora mismo sí que yo creo que estamos en un momento de incertidumbre de a ver qué va a pasar. Y que no creo que ninguno de nosotros tenga muy claro qué va a ocurrir. Porque no estamos tampoco en las circunstancias. Pero la teoría nos dice que este tipo de operaciones son complicadas para obtener el objetivo que pretende Donald Trump. Y solo eso ya debería tenernos en alerta.
Bueno, pues nos vamos a quedar con eso, lo vamos a ir vigilando. Muchísimas gracias por tu tiempo, Óscar, que ya sé que estabas hoy a tope y te hemos hecho ahí un atracazo aquí sobre la marcha. Muchas Muchas nada, gracias lo que por tu pasa es que tiempo. voy de unas cosas a otras, ya sabes. La Sí, vida. señor. Un placer. Muchas gracias, te lo agradecemos mucho. Un abrazo, Óscar. Un abrazo. Óscar Vara, sabes, vamos, experto en geopolítica, sabes que tiene varios libros también escritos precisamente también sobre la debilidad en la que se encuentra Europa en este contexto, muy recomendable. Y ya sabéis, por cierto, que le podéis seguir en su canal, en el canal de Óscar Vara, que para mí es una referencia, por eso le llamamos, cada vez que hay un tema de geopolítica le llamamos, porque nos interesa mucho su opinión. Bueno, muchas gracias a todos, decidnos qué os ha parecido también la conversación, la entrevista, os leemos también vuestras opiniones en los comentarios, y nada más, nos vemos ya en el siguiente vídeo en Finect. ¿Es solo un paso más en la escala de crisis internacional o lo que está sucediendo ahora es especialmente relevante y es disruptor del escenario? Bueno, vamos a charlar de todo ello ya con José Ángel López Jiménez. ¿Qué tal, José Ángel? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Vicente. José Ángel López Jiménez, que es profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Institucionales en ICADE, y que le tuvimos dándonos su visión del mundo pues hace poco más de un año, en Finect Outlook, en la edición de 2025. Yo me acuerdo ahí, como te dimos solo 15 minutos, te quedaste sin tiempo al final, pero casi lo último que dijiste fue, bueno, y la zona Oriente Medio, que es un auténtico polvorín, el polvorín de las relaciones internacionales. La pregunta que me hacía yo al principio, lo que estamos viendo, este ataque sobre Irán, la respuesta de Irán, ¿es un punto más en toda esta escalada internacional que estamos teniendo en ese desorden mundial? ¿O crees que es algo que ya puede dinamitar mucho la situación? Bueno, yo creo que efectivamente es una etapa más, digamos, de este desorden internacional que es incluso anterior al segundo mandato de Trump, pero que efectivamente puede ser un punto de inflexión ya cara a una ya no solo regionalización del conflicto bélico, sino a una globalización de determinadas dinámicas que se venían apuntando desde hace ya un par de años por lo menos. Incluso 3 si nos retrotraemos pues a todo lo que sucedió pues a raíz de los atentados de octubre del 2023 contra Israel y toda la repercusión que tuvo respecto a la reconfiguración regional que aprovechó Israel precisamente para articular a través de inicialmente una legítima defensa perfectamente legal y que luego convirtió pues, en un conflicto regional precisamente para aprovechar lo que a mi juicio es una oportunidad histórica cara a fijar los principales elementos de su seguridad regional. Entonces, claro, en estos momentos efectivamente estamos ante una escalada de imprevisibles consecuencias, pues porque afecta a muchos estados de la región. Desde luego estamos inicialmente ante lo que a mi juicio pues es claramente desde el punto de vista del derecho internacional contemporáneo una agresión que no entra en ningún encaje legal de lo que supone la violación de un principio estructural del derecho internacional contemporáneo, que es el principio de prohibición general de la amenaza o del uso de la fuerza. O sea, no estamos ni ante una legítima defensa individual de respuesta frente a un ataque previo, pues por poner un ejemplo claro, lo que sucedió en el caso de Ucrania para repeler la agresión a gran escala inicial de Rusia en 2022. No estamos ante una legítima defensa colectiva, es decir, la aplicación del artículo 51 en función del cual el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede permitir repeler una agresión previa con una suerte de fuerzas de carácter multinacional. Por poner un ejemplo, el caso de la invasión de Kuwait por parte de Irak en 1990 y la defensa posterior que hizo la comunidad internacional, ni estamos ante lo que, bueno, pues desde algún punto de vista se pretende hacer ver como una legítima defensa preventiva, que eso es un oxímoron en el ámbito del derecho internacional. Es decir, hay que esperar una agresión previa para repelerla, no se puede volver a axiomas como el de la guerra de Irak, completamente ilegal, del año 2003, la invasión de Estados Unidos a
a Irak en el año 2003, ni desde luego se puede hablar de la responsabilidad de proteger, que es toda esta doctrina que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en el año 2005 en supuestos ante los que un Estado que viole los derechos humanos de su propia población, pues exija una respuesta de la comunidad internacional, porque también tiene que pasar por una aprobación previa del Consejo de Seguridad. Son situaciones o escenarios que no se han dado en este momento y, por lo tanto, pues estamos claramente ante un uso ilegal de la fuerza. Aquí es fuerza evidente, como bombardeos evidentes, pero ya es el segundo capítulo que tenemos este año después de lo de Venezuela, ¿no? En realidad Venezuela, desde el punto de vista de derecho internacional, tampoco había por dónde cogerlo, ¿no? Completamente. Y esto parece mentira que desde la perspectiva de la docencia del derecho internacional o la divulgación en los medios de comunicación haya que explicar que no se es partidario de un régimen como el de Maduro o que en absoluto se es partidario de un régimen como el de los ayatolás en Irán. Pero eso no significa, porque el derecho internacional parte de unas premisas, que es que cada Estado elige no su población, pero sí el propio Estado, en función de las dinámicas históricas que se puedan dar, es su propio régimen político. Por la misma regla de tres, que cabría preguntarse, pues ¿por qué Estados Unidos no hace un uso unilateral de la fuerza como el que está haciendo ahora contra Irán, pues contra el régimen de Corea del Norte, que también tiene armas nucleares? ¿O por qué no lo hace contra un régimen como el chino, donde a todas luces estamos ante violaciones sistemáticas en materia de derechos humanos? ¿O contra sus propios aliados regionales, como pueda ser Emiratos Árabes, Arabia Saudí, etcétera, etcétera, donde hemos tenido episodios pues como lo que sucedió, por ejemplo, en la embajada de Estambul de Arabia Saudí hace unos años con el descuartizamiento de un periodista opositor al régimen de Arabia Saudí. Es decir, es que el derecho internacional no funciona con estos esquemas, no funciona de la manera en la que derrocamos los gobiernos que no nos gustan desde un punto de vista político o ideológico o desde el punto de vista de la desprotección de los derechos humanos, y lo que hacemos es perpetrar como consecuencia de ello pues lo que, por ejemplo, en la Corte Penal Internacional se considera claramente un crimen de agresión. Tan crimen de agresión es lo que ha realizado Putin contra Ucrania como lo que ha realizado, por ejemplo, Trump, derrocando y secuestrando a un jefe de Estado, como era Maduro, en virtud de una serie de cuestiones judiciales de derecho interno norteamericano, que ya veremos cómo se sustentan o cómo se prueban en sede judicial, o lo que está sucediendo en el caso de Irán. Dicho sea de paso, además, en plena dinámica de negociación diplomática de lo que se suponía que era volver a un acuerdo que el propio Trump se cargó en 2018, que era el acuerdo precisamente sobre control de armas nucleares que había firmado Obama pocos años antes. O sea que no hay por dónde cogerlo desde el punto de vista de derecho internacional. Y yendo a las motivaciones, entonces, ¿por qué crees que se produce este ataque? Porque, claro, en realidad, como tú dices, se estaba negociando. Entendemos que la negociación evidentemente no estaba yendo muy bien y por eso sucede esto. Pero ¿cuál es tu interpretación? O la negociación sencillamente era una especie de estrategia o de estratagema cara a realizar lo que ya previamente se había diseñado, que era precisamente pues actuar contra el régimen iraní por distintas circunstancias. Primero, pues por tratar de consolidar la posición de Israel en toda la región. O sea, estamos viendo ahora, por ejemplo, cómo en una acción que es muy reciente, tiene apenas un par de días, ya se están viendo afectados otra serie de estados del Golfo Pérsico, y al mismo tiempo se está viendo afectado, por ejemplo, el Líbano como consecuencia de la presencia de actores internacionales no estatales, como pueda ser el caso de Hezbollah. Los razonamientos o los argumentos o los intereses o los elementos geopolíticos o geoestratégicos que puedan estar detrás de esta decisión. Pues yo creo que, por ejemplo, en el caso de Trump es evidente que desde el punto de vista de la estrategia geopolítica está bastante desnortado. O sea, yo creo que tiene una serie de aliados, entre comillas, aliados
desde el punto de vista de la consolidación estratégica, de la coordinación de las respectivas políticas exteriores, como pueda ser Israel, de largo recorrido, no con Trump, sino con Estados Unidos, y luego aliados coyunturales, como pueda ser el caso de la Rusia de Putin, pues porque le interese realmente pues establecer algunos ámbitos de cooperación que vayan más allá de la resolución absolutamente injusta y también desde el punto de vista del derecho internacional absolutamente que penalice los intereses, por ejemplo, en este caso, de Ucrania. Entonces, las posibilidades, digo, desde el punto de vista de la bisoñez diplomática con respecto a actores como Netanyahu o como pueda ser el propio Putin, yo creo que es evidente no solo en el caso de Trump, sino en el caso de la gente que tiene alrededor la administración norteamericana en estos momentos. O sea, Witkoff o Kushner, su yerno, o el vicepresidente Vance, son personas que vienen del mundo de los negocios y que tienen una concepción de la diplomacia absolutamente errada. O sea, no, en ese sentido yo creo que este tipo de interlocutores como los que he mencionado antes, desde luego le ganan notablemente en experiencia. Entonces, posibilidades que se puedan dar respecto a la toma de decisiones que han llevado a esta agresión contra Irán al margen del derecho internacional. Pues puede haber cortoplacistas, pues por ejemplo del tipo de efectivamente vamos a pisar el acelerador en Oriente Próximo porque estamos ante una oportunidad histórica de que Israel realmente limpie, entre comillas, todo su vecindario de posibles amenazas. Para Israel, siempre se ha vendido así, Irán es una amenaza existencial, como para Irán, Israel es una amenaza existencial. Entonces, desde toda vez que se ha solucionado también con todas las comillas del mundo, porque desde el punto de vista de la legalidad internacional tampoco hay por dónde coger la resolución final del famoso Plan de Gaza, con independencia de que haya sido finalmente aprobado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que esa sería otra opción a comentar, por qué determinados estados como China y como Rusia aprueban este tipo de plan de paz, que yo creo que entra dentro del encaje del reparto del mundo en esferas de influencia, la fragmentación o la regionalización del orden internacional liberal presente después de la Segunda Guerra Mundial. Eso sería desde el punto de vista muy, muy cortoplacista, es decir, ver la ventana de oportunidad histórica que puede tener Israel precisamente para consolidar sus posiciones y su defensa frente a un vecindario muy complejo. Desde el punto de vista de cuestiones domésticas, hombre, yo creo que en el caso de Estados Unidos es evidente. Las cosas no van en la política interna como el presidente Trump ha dicho que van en su discurso del Estado de la Nación, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista de la legalidad interna, y así se lo está reprochando, pues tanto, por ejemplo, pues, decisiones como las del Tribunal Supremo, como otro tipo de cuestiones que tienen que ver con evitar la legalidad interna a la hora de aprobar una acción militar, es decir, eludiendo la jurisdicción y la aceptación y la aprobación que tiene que tener este tipo de acciones dentro del Congreso norteamericano. Y, por ejemplo, cuestiones como las elecciones de medio término que están a la vuelta de la esquina y que, desde luego, en ellas no tiene una perspectiva absolutamente favorable Trump. Y si nos vamos a Israel, pues en el caso de Netanyahu yo creo que también es evidente que su situación desde el punto de vista de las cuestiones de política doméstica tampoco es la más favorable. Es decir, sigue en curso una serie de procesos en virtud de los cuales precisamente Trump no se cansa de pedir al presidente del Estado de Israel que absuelva de todo ese tipo, digamos, de condenas que pesan sobre Netanyahu, y las perspectivas electorales o las perspectivas de consumo interno en la política interna israelí tampoco son muy favorables a Netanyahu. Yeah. Entonces, yo creo que todo esto tiene que ver con una huida hacia adelante de dos actores estatales como Estados Unidos e Israel, que pretenden aprovechar esta ventana de oportunidad, que si lo ampliásemos a todo el sistema
internacional, pues habría que analizar otros términos, como por ejemplo la debilidad intrínseca que está mostrando la Unión Europea en distintos factores y en distintos elementos, como el hecho de que Rusia esté empantanada en resolver de una forma o de otra finalmente ese conflicto en el que se metió absolutamente, yo creo que de forma también estratégicamente poco meditada en el caso de Ucrania, y el hecho de que China, por ejemplo, pues esté a lo suyo, que es precisamente pues tener unos resultados récord desde el punto de vista de las exportaciones el pasado año. Entonces yo creo que ese es un escenario de multipolaridad en la cual pues Estados Unidos tiene mucha prisa, o Trump tiene mucha prisa por hacer cuestiones en las que hay poca meditación detrás y hay poca estrategia de medio plazo, a mi juicio. Bueno, muchas veces al final acaba siendo esa la cuestión clave, ¿no? Muchas veces cuando vemos algo así decimos, hay un plan por detrás, oculto, intencionado, se va primero este paso, después este otro, no sé, pongamos, primero pruebo a ver cómo responde la comunidad internacional con el tema de Venezuela, luego voy aquí, luego ahora te pregunto si hay otros planes de ir a otro sitio o no, o si es todo fruto de cierta improvisación y hoy he pensado que es mejor esto así. O sea, ¿tú qué opinas? ¿Es todo dentro de un plan o es hoy aquí, mañana allí? Sí, es un poco una estrategia de medir hasta dónde puedo llegar, que es muy típico de gente, insisto, que tiene poca experiencia en la diplomacia pública y que tiene quizás muchísima más experiencia en la negociación transaccional, ¿no? Yo recuerdo que a finales del año pasado, del 2025, yo desde el mes de noviembre comentaba mucho en mis grupos de internacional y de diplomacia que estábamos yendo hacia un escenario que yo no atisbaba a ver cuál era, pero que apuntaba elementos de cierto riesgo, que era, por ejemplo, pues que en noviembre, primero, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobase con la abstención, pero no con el derecho de veto de Rusia y de China, el plan de entrega, entre comillas, del Sáhara Occidental a Marruecos. Entonces a mí eso me causó bastante estupor, ¿no? Porque digo, bueno, qué raro que Rusia y que China no digan nada al respecto, ¿no? Cuando sabemos especialmente las relaciones privilegiadas que tiene Marruecos con Estados Unidos. A los pocos días se aprobó también en sede del Consejo de Seguridad otra resolución que avalaba el plan de 20 puntos sobre la Franja de Gaza, cuando este plan es un auténtico dislate desde el punto de vista de la legalidad internacional. Por ejemplo, estamos asistiendo ahora al próximo envío de tropas de interposición en Gaza de Indonesia. Y en la cola están toda una serie de estados árabes o árabes musulmanes o musulmanes pero no árabes, sin ningún tipo de mandato del Consejo de Seguridad. Es decir, es una fuerza de paz montada a través de unas instituciones que ha montado el propio Trump al margen del multilateralismo y del propio sistema de Naciones Unidas. De nuevo, abstención de China y de Rusia. Entonces yo recuerdo haber comentado en las clases, ¿y qué hay detrás de todo esto? O sea, porque si China y Rusia se están plegando a este tipo de decisiones es que algo va a venir detrás. Bueno, lo que vino detrás fue ya prácticamente en diciembre el plan de 28 puntos, por llamarlo de alguna manera, de acuerdo de paz de Rusia y Ucrania, que es un auténtico escándalo, o sea, una auténtica ignominia desde el punto de vista del derecho internacional, y donde yo titulé algún artículo en The Conversation, por ejemplo, Trump y Putin se reparten el botín de guerra. O sea, hablando claramente de una amnistía para todos los crímenes internacionales cometidos en el curso del conflicto, el reparto de distintos ámbitos de cooperación que ya han sido sustentados en un acuerdo previo de Trump con Ucrania sobre la explotación del 50% de las tiendas raras a través de un fondo de gestión de este tipo de recursos. O sea, absolutamente delirante, desde el primer punto hasta el 28. Evidentemente eso ya no pasó por el aro del Consejo de Seguridad, pero ahí seguimos empantanados con este conflicto que parece haber pasado a un segundo plano o a un tercer plano, dada la velocidad de los acontecimientos.
Entonces, claro, lo que tú bien decías, bueno, inauguramos el año con la acción que es claramente un crimen de agresión. Insisto, aunque haya que repetirlo 1000 veces, porque es que parece que hay que pedir perdón antes de decir lo que internacionalmente es una ilegalidad, ante un régimen como el de Maduro, que no nos gustaba al 95% de la humanidad, ¿vale? Pero que no por ello deja de ser un crimen de agresión, no deja de ser el secuestro, el rapto de un jefe de Estado que goza de inmunidad internacional con una serie de argumentos legales absolutamente absurdos. Y luego, claro, es como voy midiendo en este tipo de acciones hasta ver dónde efectivamente la comunidad internacional me para. Y parece ser que ni siquiera con lo que estamos viviendo estos días, en el caso de Israel y Estados Unidos en Irán, la comunidad internacional, lo que queda de la comunidad internacional también, claro, de respeto en el ámbito del derecho internacional y derechos humanos, como puede ser la Unión Europea, es incapaz de responder en bloque. O sea, estamos viendo cómo el Reino Unido por un lado, Francia por otro, Alemania por otro, se están prestando a colaborar, a ser cooperadores necesarios de lo que es no una, son varias violaciones de normas de derecho reforzado, normas de ius cogens en el derecho internacional. Entonces, a partir de aquí, la Unión Europea, ¿qué representa en este nuevo escenario multipolar? O sea, nos estamos diluyendo como un azucarillo. No pintamos ya casi nada. ¿Dónde te imaginas que para esto, no? Quiero decir, o sea, evidentemente siempre hemos hablado de las tensiones en torno a Taiwán, pero bueno, primero, lo que estamos viendo, el conflicto en sí ahora mismo con Irán, ¿dónde crees que acaba? Desde luego, los escenarios que se empiezan a barajar en una acción tan próxima en el tiempo son absolutamente inciertos. Es decir, el hecho de pensar que se puede provocar un cambio de régimen, de un régimen que tiene una duración ya de casi medio siglo, que tiene unas instituciones, que tiene unas estructuras de mucho calaje, como sucede en todos los gobiernos autocráticos, en este caso teocrático, pero bueno, sería igual, por ejemplo, pues en el caso de Bielorrusia con Lukashenko o casi en el caso de Rusia con Putin. Pues desmontar este tipo de regímenes a través de una implosión interna es muy difícil, porque claro, los cuerpos de seguridad de la llamada Guardia Revolucionaria, de los Guardianes de la Fe, etcétera, etcétera, pongámosles todas las denominaciones que utiliza este sistema teocrático, están muy insertas dentro del propio sistema. Hemos visto qué es lo que ha sucedido hace un mes, por ejemplo, con esos conatos o esos intentos de involución o de rebelión social contra el régimen. O sea, no se han cortado lo más mínimo en cobrarse miles de víctimas. Entonces, realizar algún tipo de cambio de régimen o de no cambio de régimen, cambiando las fichas de ese régimen, es decir, una solución tipo Delcy Rodríguez, pero en el caso de Irán, yo lo veo actualmente muy complejo, a no ser que la dinámica de lo que pueda pasar en las semanas próximas con los bombardeos sistemáticos de las ciudades iraníes, pues al final hagan que efectivamente las figuras alternativas a Jamenei y que hereden el testigo, pues sean capaces de negociar una salida tipo Delcy Rodríguez. Es decir, bueno, mantenemos un régimen con una apariencia de cambio de régimen, pero en lo sustancial nos vamos a ofrecer a ser una especie de gobierno títere de Estados Unidos en la zona. Pero aquí hay un elemento disruptivo también sustancial, que es el caso de Israel. O sea, si Netanyahu ha sido capaz de convencer a Trump de embarcarse en una operación que le puede suponer un coste político y económico muy notable, yo creo que desde luego Netanyahu no va a ser precisamente un actor que facilite ese tipo de cambio de caras para que el régimen no cambie sustancialmente. Entonces yo creo que aquí habrá que ver un poco qué es lo que depara la agresión bélica y cuáles son los resultados en las próximas semanas. También hay que reconocer que, por ejemplo, se nos está mintiendo por activa y por pasiva, porque, por ejemplo, en las acciones conjuntas que protagonizaron Israel y Estados Unidos en junio
Se nos vendió que en teoría se había acabado con buena parte de la capacidad nuclear de Irán y ahora se nos vuelve a decir que, bueno, que otra de las causas, aparte de esa llamada injerencia humanitaria de estos bombardeos en Irán, pues también tiene que ver con que, bueno, prácticamente estaba al borde de tener una capacidad de crear bombas atómicas. Entonces, habrá que ver la evolución en las próximas semanas y ver de qué forma, además, las fichas de dominó van cayendo, porque hasta la fecha China está mostrando, curiosamente, su perfil más multilateralista, pero llegará un punto también en el que se quiera cobrar ese tipo de favores en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aprobando lo que hemos comentado antes, las resoluciones sobre el tema del Sáhara Occidental o sobre la Franja de Gaza. Bueno, desde el punto de vista de la energía y del petróleo, a quien afecta más es a Asia, ¿no? Recordemos que el petróleo que sale o que pasa por el estrecho de Hormuz no llega prácticamente a Estados Unidos, llega a una ridiculez, es donde llega es a China. Lo que vería China y Asia en general, lo que verían estos países es incrementados sus costes, subiría la inflación, también en Europa, y eso les supondría probablemente un menor crecimiento económico. Claro, en el caso de Europa también yo creo que es uno de los serios damnificados, no solo por el precio del petróleo, sino también del gas natural, que hoy hemos visto cómo ha subido de manera espectacular. En el caso del petróleo y en el caso de China, tanto petróleo como gas natural tiene otras fuentes alternativas. Es verdad que, claro, no la facilidad que tienen, por ejemplo, con el tema de Irán. Irán hay que recordar. Por eso también la posición de Rusia y de Putin habrá que verla en las próximas semanas. Pero Irán ha sido hasta la fecha uno de los principales suministradores de drones en la guerra contra Ucrania. Es verdad que Rusia ha montado un buen número de fábricas ya para tener esa autonomía respecto a Irán. Pero desde el punto de vista estrictamente del consumo de petróleo y de gas, China se ha asegurado muy bien a través de ese, ¿cómo diríamos?, una alianza muy coyuntural con Rusia, porque parece que es que son amigos para siempre, como los Manolos, desde hace un montón de tiempo, y nada que ver. O sea, China y Rusia han sido, vamos a decir, enemigos con ciertos niveles de amistad cuando ha habido interés por romper el hielo, ¿no? Y esta enemigos con derecho a roce, podríamos decir. Lo iba a decir, pero me he cortado un poco. Pero ya lo digo yo, que no me corto. Exacto. Pues claro, ¿qué ha pasado con China respecto a Rusia? Pues que mucho antes, unos años antes de iniciarse la agresión contra Ucrania a gran escala en el 2022, firmó un contrato por 25 años de suministro de gas natural a unos precios absolutamente preferentes. Y desde el punto de vista del petróleo, algo parecido. Y además también China, en todo este megaproyecto de la nueva ruta de la seda, pues lo que ha entablado son relaciones muy privilegiadas con algunos estados de Asia Central del antiguo espacio soviético, de tal forma que, por ejemplo, con Kazajstán y con algún otro estado también tiene unos niveles de suministro de petróleo realmente interesantes. Entonces yo creo que quizás los más damnificados vamos a ser como estamos siendo aquí los paganos y los protagonistas de todo lo que pasa a nuestro alrededor y mirando con ojos incrédulos sin saber qué hacer, que somos en buena medida la Unión Europea. Sí, además yo creo que donde hemos tendido a pensar que la fase violenta de los conflictos había pasado y no estamos preparados tampoco para lo que viene, ¿no? Esa tendencia a pensar que al final siempre la paz va a prevalecer y antes de llegar al conflicto, pues ya es evidente que no, ya hemos cambiado de mundo. Pero yo creo que aquí todavía seguimos, yo digo por mí incluso, por gente alrededor, seguimos pensando que oye, antes de disparar siempre nos vamos a poner de acuerdo. Yo creo que estamos ante un escenario en el que incluso la Unión Europea transmite unos mensajes equívocos, muy fragmentados, muy del tipo de los caballos de Troya que tenemos en el seno de la Unión Europea, como pueda ser Orbán, como pueda ser Fico en Eslovaquia, como pueda ser la nueva administración en la República Checa. Ya veremos qué pasa en las elecciones presidenciales en Francia con Marine Le Pen. Pero por otro lado, yo creo que sí que de verdad somos conscientes ya desde hace un año, lo cual ya es notable desde los planes de
defensa de Pleven en la década de los 50 del siglo pasado. O sea, nos ha costado un poco entender que el tema de la autonomía estratégica era un dato y un elemento y un instrumento en el que había que trabajar y que no se cambia ni a corto ni a medio plazo. Yo creo que ahora sí que somos conscientes de este tema. Lo que ocurre es que seguimos viendo la misma fragmentación, es decir, en la posición que yo comentaba antes de Francia, Reino Unido y Alemania, se traduce esa división entre, bueno, ¿qué pensamos? En términos OTAN, en términos bilaterales cada Estado en su relación con Estados Unidos, o estamos pensando en términos de la Unión Europea más el Reino Unido. Pues ese yo creo que es el debate real en estos momentos sobre hacia dónde tirar y apostar por una de esas vías y hacerlo de forma realmente urgente. La última, decía antes, ¿cómo va a terminar esto de Irán? Pero bueno, ¿qué piensas que va a ser lo siguiente o qué 2 o 3 cosas te preocupan más a ti ahora mismo en el desorden internacional en el que nos hemos metido? Tenemos otra hora. Unos titulares. No, es tremendo. A ver, yo creo que desde la perspectiva estrictamente nacional, desde la perspectiva española, yo creo que llevamos mirando de aquella manera, pero no totalmente convencidos hacia el sur, y cada vez tenemos que mirar de forma mucho más permanente al sur. Es decir, todo lo que está sucediendo en el Magreb y lo que está sucediendo especialmente en la Franja de Sahel es muy peligroso. Y yo creo que en cualquier momento puede haber detonaciones regionales que acaben salpicando de manera notable al sur de la Unión Europea y especialmente al caso de España. En el continente americano... Perdona, sí, ¿a qué te refieres en concreto? ¿Qué pasaría? Pues, por ejemplo, y además al hilo de lo que está sucediendo en Irán, yo creo que la expansión que está teniendo las distintas facciones de terrorismo islámico, llamémoslo de la manera que queramos llamarle, Boko Haram, Estado Islámico refundado, es decir, toda la cantidad de franquicias, digamos, que existen en los estados del Sahel, pueden empezar a tener una actividad realmente desatada en los próximos meses, tomando simplemente como argumento, como referencia, lo que está sucediendo en el caso de Irán. Por ejemplo, se nos escapan cuestiones como la creación de estados artificiales, pues por ejemplo en Etiopía o en Somalia, donde Israel, por ejemplo, pues tiene determinados intereses estratégicos precisamente por tratar de controlar algún tipo de franja territorial, precisamente en una zona que estamos viendo que geopolíticamente y desde el punto de vista estratégico es fundamental. Yo creo que, por ejemplo, Asia-Pacífico va a acabar por detonar en algún momento, y por eso Estados Unidos, no ya con Trump, no ya con Biden, ni siquiera con Obama, incluso en presidencias anteriores, ya han mostrado, lo que pasa que ahora lo han hecho ya de forma evidente, que su interés no está en Europa, que las relaciones entre Rusia y Europa es una cuestión de los europeos y que, por lo tanto, ellos, como tienen el foco de interés en Asia-Pacífico, precisamente tienen que empezar a controlar sus recursos y a concentrar sus recursos en lo que pueda empezar a hacer en cualquier momento China, y que ya está haciendo, pues, por ejemplo, con la instalación de islas artificiales en el mar de China Meridional. ¿En qué momento China va a ver su ventana de oportunidad para poder intervenir en Taiwán? Pues no lo sé, pero toda esta aceleración que se está dando de desorden internacional evidente y de fragmentación de este orden, pues puede facilitar que en un momento determinado, como los recursos de las grandes potencias, pues de Rusia por un lado y sobre todo de Estados Unidos, están concentrados en bastantes escenarios, pues en un momento determinado pueda decidirse a dar el paso, y sobre todo en función de algo que yo creo que no conocemos, que es toda la negociación que puede haber entre bambalinas, pues entre los Xi Jinping, Putin, Trump y compañía. La reunión que tuvieron en Anchorage, todas las conversaciones que están teniendo con carácter previo a esa reunión y con posterioridad, yo creo que evidencian que hay muchos escenarios
posibles, pero que se nos están escapando porque no tenemos conocimiento de ellos. ¿Pero lo ves en 2026, lo de Taiwán? No. Ok. Y lo que decías del Sahel y demás, ¿cómo, que decías, nos podría salpicar de alguna manera? ¿De qué manera sería? Pues mira, yo creo que en primer término, desde el punto de vista de migraciones mucho más potentes de las que actualmente tenemos, es decir, de población que está actualmente en una situación tan desesperada que evidentemente lo que no van a hacer es quedarse en los estados de origen. Se nos están pasando muchos escenarios que se están dando y que precisamente quedan opacados por lo evidente, que es lo que hemos estado comentando. Pero, por ejemplo, pues en el caso de Sudán, y yo recientemente con la publicación del libro de la era de los genocidios, me ocupaba de lo que está sucediendo en Sudán. En Sudán, lo que ha sucedido en los últimos meses del 2025 es atroz. O sea, es una continuación del genocidio en Darfur en 2005. Todo amparado en una serie de conflictos internos, conflictos civiles, conflictos de carácter internacional. Bueno, pues lo que está sucediendo en Sudán es lo que está sucediendo en buena parte del continente africano. Realmente no somos conscientes de que esta población no tiene nada que perder lanzándose a realizar migraciones en unas situaciones en las que claramente pueden perder la vida. Si lo que está claro es que van a perder la vida si se quedan en su estado de origen. Ahí China, por ejemplo, en el continente africano, y eso lo comentamos en la presentación de riesgos del año pasado, China ha tenido una penetración muy importante en el continente africano, pero sobre todo Rusia, y sobre todo a través del grupo Wagner, que ahora lo ha interiorizado dentro del sistema de las Fuerzas Armadas rusas después de descabezar la estructura ejecutiva de este grupo. ¿De qué forma van a controlar este tipo de migraciones? ¿O hasta qué punto no van a utilizar, por ejemplo, Rusia este tipo de migraciones pues como un conflicto híbrido hacia el sur de la Unión Europea? Porque ahora está atacando de forma muy, muy evidente al flanco oriental, pero el flanco sur lo puede atacar desde el continente africano. De hecho, son cuestiones que, por ejemplo, el otro día tuvimos en mi universidad al general Vados, al nuevo director del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Y en esta configuración de escenarios, fruto de la evolución o involución que están teniendo Estados Unidos, China y Rusia, pues se habló de este tipo de escenarios potentes y de desafíos muy, muy importantes que yo creo que en la actual situación que tiene tanto la Unión Europea como el propio Estado español, pues nos lo tendríamos que hacer mirar con bastante cuidado. Bueno, pues lo vamos a tener que hacer, pero lo vamos a ir haciendo por partes porque ya nos hemos quedado te hemos quitado mucho tiempo. Sabemos que tienes clases además, pero vamos, que quien quiera saber más de la visión de José Ángel, efectivamente, la era de los genocidios, que has publicado hace poco, ¿no? Ahí tenéis un resumen, ¿no?, de la visión que tienes del mundo, ¿no?, hacia dónde estamos yendo, ¿no? Yo todavía no lo he leído, lo tengo pendiente. Eso es, con independencia de que es una de las tesis del libro, analizando muchísimos episodios históricos concretos y actuales también, porque se habla desde la conceptualización del crimen de genocidio desde el Holocausto y después de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que utilicemos el concepto de genocidio absolutamente para todo y de forma completamente disparatada a veces, porque se confunde con crímenes de guerra, con crímenes contra la humanidad, con crímenes de agresión, y al final mal utilizar un concepto jurídico como este significa en cierto modo devaluarlo. Y no son menos graves o menos lesivos los otros crímenes internacionales que el crimen de genocidio. Bueno, pues nos quedamos con eso. Volvemos a hablar, me temo, porque tal como están las cosas, pues necesitamos que los que sabéis nos deis claridad sobre este mundo al que vamos, que ya lo tenéis complicado también vosotros también. Pero bueno, por lo menos... Poca claridad, Vicente. Yo la verdad es que llevo más de 30 años trabajando sobre todo el espacio postsoviético y cuanto más tiempo llevo en esto, más dudas y más incertidumbres tengo. Por eso realmente el mundo de la todología me sorprende cada vez más. O sea, gente como hoy te puede estar hablando de
del conflicto de Nagorno-Karabaj y mañana te habla de un conflicto en una isla que forma parte del archipiélago de Filipinas o de su esfera de influencia, como yo tengo un trabajo de fin de grado ahora y que de repente una alumna se sorprende y digo, me está encantando tu trabajo porque no tengo ni idea de lo que estás contando. O sea, me hace realmente moverme en este tipo de conocimiento. La realidad de la comunidad internacional es muy, muy compleja, muy variada y con desafíos y con escenarios completamente de incertidumbre. Pues los iremos siguiendo, intentando aprender sobre todo ello. Muchas gracias, José Ángel. Muy bien, muchas gracias a vosotros. José Ángel López Jiménez, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en ICADE. Ya sabéis, este libro que he publicado hace poco, echarle un vistazo también, La Era de los Genocidios. ¿Qué os parece esta situación? La verdad es que pues eso es lo que pasa, ¿no? Cuando uno habla con expertos que llevan tanto tiempo estudiando el orden internacional y ve pues la sorpresa que le está ocasionando todo lo que se ve, ¿no? Pues es muy llamativo, ¿no? Pero en estas estamos. También dejadnos ahí vuestra opinión. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué implicaciones puede tener esto también para la inversión, para los mercados? Esa subida tan fuerte que hemos visto del petróleo, ¿pensáis que se puede mantener? ¿Habéis hecho algo con vuestras inversiones? ¿Estáis en duda? Bueno, dejadlo ahí en los comentarios, os leemos y así aprendemos también entre todos y nos vemos ya en el siguiente vídeo Finect.